Bueno, ante todo quiero agradecer la invitación que me han hecho de presentación de este libro. Quisiera rememorar la primera vez que vi al doctor Ramos Zambrano fue cuando él fue a Sur, casi estudió el socialismo, una institución que creamos con Tito Flores Galindo, Gonzalo Portocarrero, Rodrigo Montoya y otros estudiosos más. El doctor Ramos Zambrano fue a buscar a Tito Flores Galindo para presentar un manuscrito de tormenta altiplánica para que después Tito hizo una presentación. No tuve el honor de conocerlo personalmente, lo veía en Sur, ¿no? Pero no llegamos a conversar. Y muchos años después me llama por teléfono para invitarme muy amablemente a participar en la presentación del libro que hizo sobre Bolívar y Chuquibamba. Así que encantado. Pero desgraciadamente 2 días antes de la presentación el doctor Ramos Zambrano fue atropellado y como sabemos no pudo recuperarse. Así que de alguna manera siento que estar en esta presentación es reparador para la pérdida personal. Tenemos personas que conocen mucho sobre temas en esta mesa, pero personas que conocen mucho sobre el trabajo de Ramos Zambrano. Antonio Rengifo es un gran especialista en movimientos campesinos. Publicó durante varios años la revista Campesino, que sensibilizó a mi generación en términos de la importancia de los movimientos campesinos, la cuestión campesina, la cuestión indígena. Carlos Aguirre tiene excelentes trabajos sobre historia y derechos. Y el libro que estamos presentando recopila 4 libros. Pretender hacer un resumen de ellos no tiene sentido, más bien quisiera reflexionar tratando de situar al autor en su contexto. Primera cuestión, ¿cómo es que un abogado se convierte en historiador? Quisiera señalar que no es excepcional, no son abogados Basadre, Jorge Barrenechea, pero también Carlos Marx y Vladimir Lenin. Esto tiene que ver primero con que antes de la institucionalización de las ciencias sociales, los temas sociales eran materia de derecho. Y en segundo lugar, con la cercanía con el trabajo historiográfico. La preparación de Augusto Ramos en historia es autodidacta. Algo conozco al respecto. Y ¿cómo aprende a manejarse en los archivos? Como abogado, defensor de comunidades campesinas, tiene que frecuentar los repositorios de los notarios, de los escribanos, ver los papeles, conocer las mañas de los abogados, el discurso de los tinterillos, conocer desde dentro. Y creo que el mejor entrenamiento como historiador manejando fuentes históricas para un tema como los movimientos campesinos es el ejercicio de jurista. Entonces, hay un tránsito natural y él va a ampliar mucho la gama de los temas para trabajar, ¿no? Pero yo esto quisiera vincularlo con una segunda cuestión. ¿Qué es ser historiador nipono? Primero, el gran tema de trabajo de Augusto Ramos Zambrano son los movimientos campesinos. Ahora, si queremos insertar el estudio de movimientos campesinos en la disciplina histórica, debiéramos adscribir la historia política. La política trata del poder. Los movimientos sociales cuestionan el poder. Quieren cambiar las relaciones y las correlaciones de poder. Y por lo tanto, naturalmente, los movimientos campesinos son parte del estudio de la historia política. El gran problema en nuestro país es que los estudios de historia política en general son historias de Lima, proyectadas sobre el país. ¿Por qué? Son historias hechas a partir de instituciones y, digamos, por ejemplo, el centro del poder es el Parlamento. Ahora, me remito a la siguiente constatación. En las últimas 3 décadas, ¿cuál es el respaldo que tiene el Parlamento y en cuánto se siente representada la población peruana en el Parlamento? Estadísticamente es entre 10 y 20%. Lo que quiere decir que 8 o 9 peruanos de cada 10 no se sienten representados por este Parlamento. Y luego de que se dio el voto a los analfabetos, que era una manera de levantar el veto contra los indígenas votando, con todo eso, esa es la representatividad del Parlamento.
Tratan de imaginar cuál es la representatividad del Parlamento antes de esta reforma alimentaria. Si queremos hacer una historia política en serio, entonces no podemos quedarnos en las instituciones del poder central, sino tenemos que ir a ver cómo se construye el poder en las distintas regiones. Y los trabajos de Augusto Ramos Zambrano son una excelente microhistoria de la construcción del poder a nivel local y regional. Ya hay infinidad de material, ya hay infinidad de sugestiones, de incitaciones para investigación en sus trabajos, que invitan a continuar lo suyo, que plantean temas interesantes a ser trabajados. Puno, por otra parte, tuve la suerte de tener a José María Arguedas como profesor en la Universidad Agraria. Y un día nos dijo algo que me quedó marcado a fuego. Puno debe ser la segunda región en riqueza cultural del mundo después de Rusia. A primera visión, ¿no? Cuando Arce Catacora decide hacer una investigación sobre las danzas puneñas, encuentra 320 danzas con distinto vestuario, música, coreografía. ¿De dónde viene esa tremenda riqueza cultural? Me lo explicó un gran amigo de Arguedas, y tuve el honor, gran amigo mío, Alfredo Torero, el lingüista. Cuando el Tahuantinsuyo es conquistado, la región del altiplano tiene 4 idiomas dominantes fundamentales. Está el aymara, está el quechua, pero está también el puquina, la tercera lengua general del Perú, y es una desgracia que hasta ahora no se haya traducido la tesis doctoral de Alfredo Torero sobre el puquina. Y está el Uruchipaya. Es una región que condensa distintas corrientes históricas, distintas corrientes culturales, que crean un mundo de una densidad cultural fabulosa. Y es en ese contexto que Augusto Ramos Zambrano va a encontrar los materiales para trabajar sobre su historia política. Trabajar Puno, trabajar los movimientos campesinos, inevitablemente lleva al tema del comunalismo, que es la forma como se ejerce el poder en el Perú. En el Perú andino, en el Perú serrano, ¿no? Felizmente hay varios trabajos sobre el gamonalismo ya que ayudan a enriquecer la visión de esto. El que creó la visión canónica del gamonalismo, digamos, es José Carlos Mariátegui, que define el gamonalismo como esta alianza entre la servidumbre de la hacienda feudal y el poder. Han seguido trabajos gracias, de Nils Jacobsen, importantísimos sobre el gamonalismo, los trabajos de Antonio Rengifo, del que hablé. Mi tesis doctoral es sobre gamonalismo, está inédita. Espero darme en algún momento el tiempo para poder editarla y sacarla como libro, ¿no? Pero me sigue pareciendo un tema fundamental, fascinante. Quisiera terminar con una reflexión planteada por el historiador Tamayo Herrera en su historia social del indigenismo del altiplano. Él recuerda una frase de Vargas Llosa en el libro Pantaleón y las visitadoras. Luego de que Pantaleón Pantoja mete la pata y va a ser castigado, como castigo lo mandan a Pomata, que es como mandarlo pues al último rincón del mundo. Y la reflexión de Tamayo va por ese lado, ¿no? Cómo hemos construido un imaginario nacional que relega a Puno a los extramuros de la historia de la civilización. Pero, ahora sí termino, hay cosas tan fascinantes en Puno como que pueda aparecer un movimiento indigenista como Arco Pata, uno de cuyos autores, Gamaliel Churata, escribe el libro El pez de oro, que es una mezcla de reflexión indígena con escritura automática surrealista. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que Puno estaba más conectado con Europa que Lima a través del ferrocarril que unía el altiplano con Buenos Aires. Y las revistas surrealistas y la vanguardia y todo lo demás llegaba primero a Puno, más directamente a Puno de lo que llegaba a Lima. Se trata de un mundo muy complejo y hay que agradecer que nos haya aportado
el doctor Zambrano, Augusto Ramos Zambrano, tanto, sobre lo cual poder seguir elaborando, seguir recreándonos en su lectura. Muchas gracias. Gracias, doctor Enrique, autor también del Fondo Editorial del Congreso. Pasaremos la posta al doctor Antonio Rengifo, sociólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, autor y catedrático. Muy buenas tardes. Yo también llegué castigado a Puno, afortunadamente. Esa es otra historia. Bueno, en la década del 70 del siglo pasado, el renombrado historiador inglés Eddie Hobsbawm empezó una conferencia en la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos sobre movimientos campesinos con un aforismo inglés. Él dijo, hablar en el Perú de movimientos campesinos es como llevar carbón a una mina de carbón. El acerto de él de que el Perú es una mina, refiriéndose a los movimientos campesinos, lo ha corroborado Augusto Zambrano, un experto cateador en el emporio puneño con su libro Urriola y el indigenismo peruano. Ramos ha historiado los movimientos indígenas en el primer tercio del siglo pasado y en todas las provincias de Puno, con excepción de Carabaya. También ha investigado las sublevaciones de Túpac Amaru, Pedro Vilcapasa y Juan Bustamante en el escenario puneño. Ojalá hubieran historiadores en todas las regiones de nuestro país, tal como Augusto Ramos Zambrano. Con la obra que ahora presentamos, Augusto Ramos ha develado el secreto y quebrado el silencio en torno a los movimientos campesinos al escuchar la clarinada de alerta lanzada en 1928 por José Carlos Mariátegui, el fundador del Partido Socialista. Palabras de Mariátegui: todas las revueltas, todas las tempestades del indio han sido ahogadas en sangre. A las reivindicaciones desesperadas del indio les ha sido dada siempre una respuesta marcial. El silencio de la puna ha guardado luego el trágico secreto de estas respuestas. Entre los investigadores de los movimientos campesinos, Augusto Ramos ha tenido el raro privilegio de haber convivido en su infancia con los indios, pues la hacienda Colque, cercana a Pucará, era propiedad de su familia. Debido a esa experiencia vital, hablaba el idioma quechua. El libro trata de la lucha defensiva y desigual de los indios por preservar la propiedad de la tierra y liberarse del dominio del gamonalismo. Sus investigaciones del gamonalismo se orientaron por la definición formulada por José Carlos Mariátegui. El término gamonalismo no designa solo a una categoría social y económica, la de los latifundistas o grandes propietarios agrarios, designa todo un fenómeno. El gamonalismo no está representado solo por los gamonales propiamente dichos, comprende una larga jerarquía de funcionarios, intermediarios, agentes, parásitos, etc. El indio alfabeto se convierte en un explotador de su propia raza porque se pone al servicio del gamonalismo. El factor central del fenómeno es la hegemonía de la gran propiedad semifeudal en la política y el mecanismo del Estado. Esta definición de gamonalismo la encontramos en el libro de Augusto Ramos, operando en la realidad concreta con toda su crudeza. Ahora apreciemos a los actores del conflicto de intereses económicos y sociales, los indios y los gamonales. Indios en el feudo puneño. En el feudo puneño de esa época fue generalmente una unidad de producción ganadera donde la única persona libre era el gamonal, el propietario del latifundio. De esta propiedad emana su poder. Dentro de la circunscripción del latifundio, las funciones públicas están privatizadas. Ni el Estado ni el gamonal proporciona la educación escolar a los indígenas.
Sin embargo, el latifundisto gamonal administra justicia, entre comillas, encarcela, consagra matrimonios, tiene milicias propias, etc. Era un Estado dentro de otro Estado, puesto que el Estado nacional o central es aún débil. Fuera del latifundio, los gamonales ocupaban frecuentemente puestos de autoridad provincial, departamental, así como también en la capital de la República. A cambio de la parcela concedida en tenencia a los colonos, el gamonal o el administrador del feudo percibía una renta en trabajo. Ese excedente de trabajo de los colonos o siervos lo destinaba a su servicio doméstico y a las faenas pastoriles. Los siervos o colonos están adscritos a la tierra. Si se transfiere la propiedad de la tierra, también se valorizan y transfieren los colonos. Los colonos no tienen libertad de tránsito ni de comerciar. Son monolingües quechuas o aymaras y analfabetos. El gamonal es el único que tiene la potestad de estimar a sus colonos. Ni siquiera el Estado los obliga a tributar. Y como tal, no permite que otro gamonal, el juez o el sacerdote, ni los subprefectos exploten a sus colonos. Tampoco que fuesen reclutados, lo que se llama levados, para el servicio militar, ni para las faenas gratuitas en la construcción de obras públicas. A pesar de esa protección, entre comillas, los colonos de la hacienda Pinalla de Arturo Romaña se rebelaron. Las rebeliones de colonos no fueron tan frecuentes como las de los indios de comunidad que estaban, entre comillas, desprotegidos. Indios de comunidad. Los indios de comunidad están expuestos a los abusos del poder de las autoridades y los linderos de sus propiedades son asediados por los gamonales para expandir sus haciendas. Las diversas modalidades de usurpación de tierras por el hacendado las relata con propiedad Augusto Ramos. Bueno, quiero advertir que la copia de esto será repartida al final de la exposición, entonces voy a saltarme hasta la parte final para concluir. No he hablado de Ezequiel Urbiola, no he hablado del indigenismo puneño, de la... entonces, sí. Los indios de comunidad sabían por experiencia vivida que el Estado no los representaba ni le ofrecía garantías para protegerlos de las usurpaciones de sus tierras y de la violencia ejercida contra ellos, ni tenían dinero y eran monolingües quechua o aymaras como para sostener un largo juicio, aunque dieron algunas batallas legales defendidas por abogados probos y generosos que fueron los indigenistas. Sin embargo, apelaron en última instancia a la violencia, a la rebelión, en el intento de defenderse de la usurpación de sus tierras o de recuperar las tierras ya usurpadas. También para defenderse de los atropellos que eran víctimas de las milicias organizadas por los gamonales para enfrentar a indios contra indios. Bueno, uno de los grandes personajes que relata Augusto es Ezequiel Urbiola, ¿no? Ezequiel Urbiola fue quien se acordó de él primigeniamente, fue José Carlos Mariátegui, ¿no? Y narra una semblanza sobre su biografía, ¿no? Ahora, en las fuentes documentales, como ha mencionado Nelson, habría que agregar que casi como ningún historiador que ha estudiado movimientos campesinos, Ramos hizo entrevistas a campesinos. Como sabía quechua, utilizó también fuentes orales, que casi ningún historiador de movimientos campesinos lo hace, ¿no? Ahora, la historia, como decía Mariátegui, nos interesa en la medida que puede servirnos para explicarnos el presente. En tal sentido, el libro de Augusto Ramos es un libro subversivo porque se repiten ahora los mecanismos de dominación que se ejercieron en el primer cuarto del siglo pasado, ocasionando conductas reactivas de la población. Un ejemplo, en la actualidad, cuando reiteradas veces los poderes del Estado desatienden las solicitudes de garantías
y se agotan los medios legales, se justifica una medida subversiva como la captura de la ciudad de Puno por el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur, integrado por campesinos aymaras, y tras una huelga victoriosa lograron preservar a sus dioses tutelares de la profanación y a sus aguas de la contaminación con la empresa canadiense Big Creek Mining Company, sucursal del Perú, conocida como Minera Santa Ana. Una breve explicación final. La fuente que dinamizó a Ramos en sus pesquisas fueron amor por su pueblo, la tenacidad para vencer obstáculos y su ideología socialista, que le hizo tomar conciencia de que estaba realizando historia, porque es la historia la que le da sentido a la vida y cohesión al pueblo. Como diría Mariátegui, Ramos le puso sangre a sus ideas. Muchas gracias, doctor Rengifo. Ahora nos toca escuchar al doctor Carlos Aguirre. Estudió Historia en la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudio de maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista de la historia de los grupos marginales. Doctor. Buenas tardes, y quiero empezar felicitando al Fondo Editorial del Congreso por la iniciativa de publicar este libro, que es un merecido homenaje a Augusto Ramos Zambrano. Casi no necesito decir más porque ya Nelson y el profesor Rengifo han hecho una semblanza del autor. Quiero agradecer la invitación a participar de esta presentación. Tengo que correr porque el tiempo vuela y voy a básicamente plantear algunos elementos del libro y luego 2 o 3 rasgos del autor, y me toca más o menos a 1 minuto por cada uno de estos puntos, de manera que me van a perdonar que sea breve y esquemático. En primer lugar, ya Nelson lo adelantó, y obviamente no nos sorprende porque él era un abogado, un hombre de derecho. A lo largo de todo el texto aparece con frecuencia, aparecen referencias al derecho. No solamente, digamos, tenía él una visión de jurista, sino que prestaba atención a la dinámica del derecho en todas sus ambigüedades. Todos sabemos que el derecho en la práctica es, digamos, por un lado, ciertamente pertenece al aparato de dominación y de control, pero que también abre puertas a las reivindicaciones, a los alegatos, a los litigios, y por lo tanto prestar atención a la dinámica del derecho al interior de sociedades como la nuestra es muy importante, y eso se nota a lo largo de los trabajos de Augusto Ramos Zambrano. Luego, también ya se ha adelantado un poco, la figura ciertamente fascinante de Ezequiel Urbiola, que fue un estudiante de Derecho, que abandonó los estudios para dedicarse en cuerpo y alma a la defensa de los derechos de los indígenas, y convirtiéndose en la práctica en algo que comentábamos antes del inicio de la ceremonia, en una especie de tinterillo rojo, un practicante informal del derecho, pero que, a diferencia de otros, dedicaba sus esfuerzos a la defensa de los derechos de los campesinos. No fue el único. Hay otros casos a lo largo de los siglos XIX y XX, sobre todo, de personajes como él. Pero el caso de él es ciertamente especial, sobre todo por su identificación con los indígenas. Como dice el profesor Ramos Zambrano, y como lo han dicho otros estudiosos, él quiso convertirse en un indio, quería vivir como un indio y defenderlos en sus derechos a través de su conocimiento del derecho. Un tercer rasgo del libro, de alguna manera también adelantado por Nelson, es este descubrimiento, este énfasis en la cultura vibrante de Puno. Hoy, para quien no estuviera familiarizado con ese periodo, resultaría sorprendente encontrar la cantidad de libros, de revistas, de organizaciones culturales, de intelectuales, de debates
Puno era realmente, lo era Cusco también, un centro cultural de primera jerarquía. Digamos, en los hechos, el profesor Ramos Zambrano nos demuestra que Lima no era el Perú, como creía Valdelomar, ciertamente. Había mucho más en las provincias y creo que allí radica uno de los grandes méritos de los trabajos de Ramos Zambrano. Y finalmente el libro, conforme uno va leyendo, va descubriendo personajes fascinantes, importantes en distintas dimensiones de la vida, que son virtualmente, o que han sido virtualmente ignorados por la historiografía oficial, sobre todo por la historiografía de alguna manera centralista, ¿no? Es decir, desde Lima, desde las universidades, desde la academia. El trabajo de Ramos Zambrano a lo largo de toda su vida nos hizo ser mucho más conscientes de prestar atención a estos procesos, eventos y sobre todo personajes locales, regionales, sin cuya actuación no entenderíamos mucho de lo que pasó en estos tiempos. Ahora, en cuanto a dos o tres rasgos del autor mismo que yo he podido apreciar leyendo sus trabajos. Primero, un historiador comprometido con su región, comprometido con su gente, con su pueblo, comprometido con el cambio social, comprometido con la historia y no lo oculta, es decir, abiertamente menciona, proclama sus ideas, cuestiona aspectos diferentes del orden social, se solidariza con aquellos que estaban luchando, esforzándose por cambiar las cosas. De manera que no tenemos aquí a un historiador frío, desapasionado, neutral, objetivo. Es un historiador que está, yo diría, visceralmente comprometido con su realidad y con el cambio social. Segundo, un incansable buscador de fuentes para la historia. El profesor Rengifo acaba de mencionar el uso de la historia oral en una época en que muy pocos historiadores lo hacían. Pero hay mucho más. Descubrió documentos que otros, digamos, nunca hubieran encontrado. Era infatigable. Voy a leer rápidamente, en menos de un minuto, porque vale la pena. Él cuenta cómo le faltaba un documento para probar la presencia de Rumimaki en Bolivia, ¿no? Mi principal preocupación, dice, como una obsesión, desde hace varios años estaba orientada a buscar y encontrar un testimonio de alguna huella dejada en Bolivia por Rumimaki. Y luego narra varios detalles y dice: aprovechando de una larga y profunda amistad con algunos de los hijos del doctor Chuquibhuanca Yulo, cuyo espíritu generoso han heredado los hijos, a partir del 75 llegué a tener acceso a algunos documentos por él dejados, etc. En un viaje que hicimos a Lampa con Reinaldo Chuquibhuanca, nos pusimos a rebuscar papeles que el polvo y los años habían ya deteriorado, y en un pequeño casillero de madera ya abandonado, en una habitación de la casa ubicada en la plaza principal en la que se hospedara Bolívar a su paso por esa ciudad, encontramos un sobre abierto, como si el remitente, al enterarse de su contenido, lo hubiese guardado celosamente. Y así llegó a encontrar el documento que por años y quizás décadas había estado buscando. Ese rasgo de Ramos Zambrano, como historiador, quiero resaltar porque, digamos, parte del esfuerzo de los historiadores radica precisamente en no detenerse ante el primer obstáculo relacionado con las fuentes, ¿no? La persistencia, la perseverancia era una de las grandes virtudes de Ramos Zambrano. Y finalmente, para terminar, un historiador sincero, un historiador honesto, un historiador que dice lo que piensa. A lo largo del libro se encuentran juicios historiográficos, políticos, académicos, que remiten a algunas discrepancias, incluso con sus propios amigos. No, digamos, se guarda nada. Cuando tiene que decir no estoy de acuerdo con algo, lo dice. Y el lector agradece eso. No es frecuente, digamos. No todos
terminan por decir lo que piensan, a veces por cuestiones de amistad, de compadrazgo, de patería, como diríamos en Lima, a veces por cuestiones académicas, a veces porque hay que guardar las formas. Ramos Zambrano guarda las formas, pero no se guardan las opiniones. Y es frecuente encontrar en sus textos señalamientos de opiniones divergentes, discrepancias, todo eso dentro de la cordialidad y el respeto. Un último rasgo es que también yo quisiera recalcar, porque no siempre se presenta, da crédito a todas las personas que lo han ayudado. Siempre menciona el origen de la fuente que está utilizando. Si él está usando un documento que fue antes utilizado o descubierto por otro historiador, lo dice en la nota a pie de página. No era, como sabemos, un historiador profesional, pero creo que tuvo muchas lecciones que darnos a quienes nos hemos dedicado a la profesión de la historia. Por todo ello, celebro la presentación del libro del doctor Augusto Ramos Zambrano. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Carlos Aguirre. A continuación, palabra del doctor Carlos Ramos Núñez, hijo del autor. Estimada señora Rosario Torres, directora ejecutiva del Fondo Editorial del Congreso de la República, estimados amigos Antonio Rengifo, Nelson Manrique, Carlos Aguirre, comentaristas de este libro, estimado público, queridos mamá e hijos, ¿no? Bueno, este libro que el Fondo Editorial publica, a mi juicio, es una coronación póstuma de lo que mi padre habría querido en una de sus facetas vitales, que fue la historia, ¿no? Mi padre, en efecto, no era un historiador a tiempo completo, no tenía una formación científica en el término convencional del término en materia histórica, pero sí tenía una gran pasión por la historia. Y bueno, y también esa gran pasión lo llevó a juntar papeles, muchísimos que hasta el día de hoy están clasificados por folders, y que la verdad, a mi juicio, un archivo de primer nivel. Y también heredó muchos documentos y libros que francamente a mí me han sido también de utilidad, sobre todo en el campo de la historia del derecho, ¿no? Las leyes de Indias, las 7 partidas. Bueno, en efecto él fue de una familia de pequeños propietarios, medianos propietarios de la hacienda Colque, antes de la hacienda Guayatila, y eso le permitió hablar el castellano y el quechua paralelamente. Hablaba el castellano con la familia, sus padres, pero hablaba el quechua con sus amiguitos, bueno, con los empleados domésticos seguramente. Y así que yo recuerdo a mi padre cuando ejercía la profesión de abogado en la calle Lima, muy cerca de la Corte Superior, que le llamaban el Palacio de Justicia, en Puno, en el centro de Puno. Y bueno, y la mayor parte de sus clientes eran indígenas, y muchos de ellos habían sido protagonistas de estas luchas sociales. Habían algunos chistes, incluso algo graciosos, porque tenía él 2 colegas que también, como él, eran abogados indígenas. Uno era el doctor Terroba y otro el doctor Tejada. Y entonces, a modo de chiste, un chiste puneño seguramente, como suelen ser los chistes de creación popular y espontánea, iban los indígenas, que litigaban mucho, tenían una gran litigiosidad desde la época colonial, y decían: te roba, te jode. Prefiero que me robe, pero que no me jode. De tal manera que la clientela de Tejeda era mucho más amplia, ¿no? Entonces, mi padre fue defensor de oficio, como se llamaba antes, hoy día se llama defensor público. Y entonces atendía gratuitamente la mayor parte de las defensas, sobre todo las de carácter penal. Era un funcionario del Estado. También fue profesor universitario en la Universidad del Altiplano. Fue uno de sus forjadores, porque libró una batalla muy dura para que la universidad fuera reabierta. Era una universidad que se creó a mediados del siglo XIX, pero fue cerrada por una serie de inconvenientes. Y de nuevo volvió a abrirse, ¿no? Tiene un pequeño libro, mi padre, sobre la historia de la reapertura de la Universidad del Altiplano.
Y bueno, hizo una carrera ahí, llegó a ser vicerrector, llegó a ser también rector interino, y bueno, se jubiló en esa condición, fue juez, vocal en Puno, vocal en Tacna, donde se jubiló, y la verdad que aprovechaba la mayor cantidad de tiempo para poder dedicarse a sus investigaciones históricas. Y como se ha señalado acá, lo hacía con una gran pasión, y que creo que ese es el mejor recuerdo que se le puede tributar. Y bueno, y agradezco al Fondo Editorial por esta espléndida publicación. Esperemos de que Rosario Torres pueda mantenerse para continuar haciendo esta espléndida labor que lleva a cabo, y agradecer a los comentaristas por sus valiosas palabras. Muchas gracias. Primera cuestión, ¿cómo es que un abogado se convierte en historiador? Quisiera señalar que no es excepcional, no son abogados Basadre, Jorge de Barrenechea, pero también Carlos Marx y Vladimir Lenin. Esto tiene que ver primero con que antes de la institucionalización de las ciencias sociales, los temas sociales eran materia de derecho. Y en segundo lugar, con la cercanía con el trabajo historiográfico. La preparación de Augusto Ramos en historia es autodidacta, algo conozco al respecto. Y ¿cómo se aprende cómo aprende a manejar? Bueno, ante todo quiero agradecer la invitación que me han hecho de presentación de este libro. Quisiera rememorar la primera vez que vi al doctor Ramos Zambrano, fue cuando él fue a Sur, casi a estudiar el socialismo, una institución que creamos con Tito Flores Galindo, Gonzalo Portocarrero, Rodrigo Montoya y otros filósofos más, para la pérdida personal. Tenemos personas que conocen mucho sobre temas en esta mesa, pero personas que conocen mucho sobre el trabajo de Augusto Ramos Zambrano. Antonio Rengifo es un gran especialista en movimientos campesinos. Publicó durante varios años la revista Campesino, que sensibilizó a mi generación en términos de la importancia de los movimientos campesinos, la cuestión campesina, la cuestión indígena. Carlos Aguirre tiene excelentes trabajos sobre historia y derechos. Y el libro que estamos presentando recopila 4 libros. Pretender hacer un resumen de ellos no tiene sentido, más bien quisiera reflexionar tratando de situar al autor en su contexto. El doctor Ramos Zambrano fue a buscar a Tito Flores Galindo para presentar un manuscrito de tormenta altiplánica, para que después Tito hizo una presentación. No tuve el honor de conocerlo personalmente, lo veía en Sur, ¿no? Pero no llegamos a conversar. Y muchos años después me llama por teléfono para invitarme muy amablemente a participar en la presentación del libro que hizo sobre Bolívar y Chuquihuanca. Así que encantado. Pero desgraciadamente 2 días antes de la presentación el doctor Ramos Zambrano fue atropellado y como sabemos no pudo recuperarse. Así que de alguna manera siento que estar en esta presentación es reparador. Darse en los archivos. Como abogado, defensor de comunidades campesinas, tiene que frecuentar los repositorios de los notarios, de los escribanos, ver los papeles, conocer las mañas de los abogados, el discurso de los tinterillos, conocer desde dentro. Y creo que el mejor entrenamiento como historiador manejando fuentes históricas para un tema como los movimientos campesinos es el ejercicio de jurista. Entonces,
hay un tránsito natural y él va a ampliar mucho la gama de los temas para trabajar, ¿no? Pero yo esto quisiera vincularlo con una segunda cuestión. ¿Qué es ser historiador nipono? Primero,